Mantener la existencia como tal no era una tarea para nada fácil. La misma necesita de un motor perpetuo de energía caótica que alimente constantemente todo lo creado. Ejemplo perfecto de este era el núcleo celeste, el cual existía gracias a ser parte de los primordiales. La inexistencia era una facción natural que debía ocurrir, pero el incesante combate entre el Super Saiyajin infinito y 20.000 retardaban este efecto gracias al caos que creaban. En el momento en el que su combate terminó, la inexistencia comenzó a reclamar su momento, haciendo que absolutamente todo lo creado fuese absorbida por ella. Ahora, ¿por qué seres de semejante magnitud no podían detener algo como esto si en teoría eran la representación de la omnipotencia? Básicamente la inexistencia era otra fuerza absoluta e indetenible. Al ser estos naturalmente inalcanzables, tanto Damu como Yamoshi sobrevivirían a la misma, pero no aquello que no tuviese sus cualidades. Nada, y repito, absolutamente nada era capaz de frenar algo así, como al mismo tiempo era imposible frenar al infinito y 20.000. Era la paradoja del fuerza irrefrenable contra el objeto inamovible. En este aspecto, el conflicto entre ambos mantenía pasivo el avance de la inexistencia y por ello decidieron el volver a su conflicto. Lastimosamente, esto era imposible, al acoplarse ambas existencias en una suprema armonía. Lo que ellos llamaban paz, era realmente la calma antes de la tormenta. Goku diría que la existencia ahora era infinitamente más grande que nunca, por lo que seguramente el batallar entre ellos no causaría grandes daños siempre que fuese lo más alejado posible. Yamoshi diría que habían dos cosas que debía tener en cuenta. Primero que todo, el poder de ambos era total y absolutamente infinito. De combatir como lo hacían en el infierno 1, absolutamente toda la vida sería obliterada de la existencia con solo el chocar de sus puños. No solo la vida, sino todo concepto abstracto como lo era el tiempo, el espacio y la realidad en todas sus facetas. No habría dimensión, línea temporal o existencial que se salvase. Además y por último, eso no funcionaría. Lo que realmente mantenía la inexistencia a raya era el caos más puro y genuino posible. Aquel estado de frenesí que no les permitía razonar por absolutamente nada más allá de instintos de lucha y destrucción. Frenesí que fue interrumpido en el momento en el que ambos tomaron conciencia de Goku, tanto con el Super Saiyajin 10 como también con el Mystic 4 celestial. Esto lógicamente no era culpa de Goku sino de las circunstancias. Era obvio que todo ese desastre pasaba por algo y ya veían que era porque el tiempo de la existencia estaba llegando a su final. En ese caso Goku preguntaría entonces por qué lo habían llamado si sabían este resultado. El hecho es, que posiblemente al igual que ellos lo hicieron, su tiempo de mantener el control del caos había pasado. Era momento de crear una tercera existencia, dejando dos fuerzas absolutas confinadas y condenadas a crear otro caos eterno. Era raro darle la razón a un mortal, pero aquella sugerencia de que Goku y Vegeta tomaran sus puestos quizá era la correcta. No obstante, ya no tenían esa responsabilidad, por lo que había que encontrar a otro par de guerreros así. Goku diría que quizá en tantos miles de años habían nacido guerreros incluso más poderosos de lo que fue él, a lo que Damu diría que era prácticamente imposible. Lo que él y Vegeta habían alcanzado en su momento eran anomalías que involucraban poderes divinos. Tal cual como él y Yamoshi eran cosas irrepetibles y que no tenían por qué volver a pasar. No obstante, esta vez y tal cual pasó con ellos, estos le darían la capacidad de elegir a todo guerrero poderoso la opción del sacrificio eterno con lo que ello representaba. No obstante, encontrar a los seres correctos era sencillamente imposible. Un ser con tales cualidades era probablemente inconcebible, por lo que ahora imaginen dos de estos. Goku en ese caso sugeriría que crearan a dos seres a su imagen y semejanza y eso sería quizá mucho más fácil. Sin embargo, esto sería prácticamente lo mismo al esos dos mortales ser forjados en base a su voluntad. Serían al igual que ellos incompatibles, al igual que el Mystic 5 al ser parte de su poder también. Debían ser seres neutros, con la capacidad de elegir libremente. Eso sí, con la condición que fuesen capaces de albergar la omnipotencia en sus almas. Goku en ese caso se emocionaría bastante, comentando en que posiblemente sería buena idea un torneo. Un torneo como los que él disputaba en su niñez. El Super Saiyajin infinito y 20.000 quedarían sin reacción, comentando que a qué se refería con un torneo. Goku explicaría que era una especie de competición en donde los más poderosos medían sus poderes. Se buscaban a los seres más poderosos del mundo, y se enfrentaban en combates uno contra uno.
El que ganara iría avanzando de ronda, hasta llegar a la final donde llegaban los dos guerreros más poderosos que habían. De esa manera determinaban quién era el más fuerte. Por lo tanto, sería algo parecido en este caso, buscando a los seres más poderosos de toda línea dimensional o temporal para enfrentarlos en un torneo dimensional. De esa manera, encontrarían no solo al más poderoso sino al que mayor fuerza de voluntad tuviera. Siempre sabiendo claro que el premio por ganar sería el poder absoluto a cambio de su sacrificio. Esto no les sonaría mal a los primordiales, quienes en ese caso dirían que ellos se encargarían de convocar a los más poderosos de cada línea temporal y dimensional existente. Eso sí, lo más probable es que la mayoría fuesen versiones suyas o de la raza Saiyajin. Goku preguntaría si era en serio, pues eso lo emocionaba aún más. Quería ver qué tan poderosas podían ser sus versiones existentes después de miles de años. Con esto tanto Gamu como Yamoshi irían en busca de los guerreros más poderosos existentes, mientras que Goku se prepararía una vez más para un Budokai Tenkaichi como aquellos que vivió en su infancia. Pero, ¿podrá esto ser la solución para la inexistencia? Era algo que seguramente estaría por verse. Goku en este caso, antes de ser devuelto al otro mundo, le comentaría a ambos primordiales si este podía participar. Según Yamoshi, esto no sería necesario, ya que por lo menos su versión actual era completamente independiente de fuerzas oscuras. Él se había liberado de ello hacía mucho, por lo que al igual que ellos y por absorber el núcleo celeste ya no podía albergar dentro de sí el caos necesario. Aún así Goku diría que buscaba hacerlo por divertirse, pues en el otro mundo, a excepción de Vegeta, era muy complicado tener combates intensos. Es por ello que quería estar dentro también, para enfrentarse a oponentes poderosos y fuera de este mundo. Los seres supremos preguntarían si estaba preparado, pues ya no poseía ni el Mystic 5 ni el Mystic 4 celestial. Por lo que se vería bastante por debajo de sus capacidades máximas. Este diría que eso ya lo sabía, pero que esos miles de años en el otro mundo no habían sido en vano. Ahora conocía mejor su cuerpo y la energía Mystic, por lo que estaba preparado para cualquier oponente que se le posara enfrente. El multiverso dimensional actual era soberanamente inmenso. Era algo que ni siquiera podía ser imaginable en una eternidad por la cantidad tan vasta de dimensiones paralelas y líneas temporales que existían. Aún así, ambos primordiales se darían a la tarea de convocar entre esa infinidad a solamente 20 guerreros. 20 guerreros que entre todo lo existente fuesen los más capacitados. Con un multiverso tan inconmensurablemente masivo y un filtro tan pequeño, ¿qué demonios eran los 20 monstruos que se presentarían a semejante torneo?